Ya por 2 ocasiones el Señor nos ha dejado el lugar en blanco, así sin vacío. No sé si se recuerden, hace 2 semanas, yo lo veo del Espíritu Santo, que el Señor nos está enseñando, ¿verdad? Fue hace 2 semanas que yo llegué y el Señor me llevó cuando les dije que ya no me llamaran pastor, que me dijeran hermano, ¿verdad? El hermano Neftalí. Y entonces yo dije ese lugar y vi un poquito la grabación y se deja ver el espacio vacío. Y eso me llamó la atención, y hoy también me llama la atención cómo el Señor dirige a Adán para dejar este lugar y llamarnos, ¿verdad?, a verle a Él. Creo que eso es indispensable en este tiempo, mis hermanos. Dice el Salmo 95, es un verso que muchos de nosotros lo hemos conocido ya de tiempo, y sería como una llamada de atención, y al mismo tiempo es una exhortación que nos da el Señor a poder estar muy atentos o prestar atención a lo que Dios está hablando. Y el Salmo 95 dice el verso 8, que no endurezcáis vuestros corazones, pero le antecede: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como el Meriba. Y creo que si nosotros pudiéramos ver que quién es el que habla, y que se quede esto vacío, ¿verdad?, y de pronto no enfocar nada, sería bueno para nosotros reflexionar y quién es el que está hablando. Y cuando sabemos que el escritor a los Hebreos seguramente fue el apóstol Pablo, pero que él en su exhortación, en el primer capítulo, en sus primeros versos, Dios habiendo hablado muchas veces, ¿verdad?, en otro tiempo, de muchas maneras a nuestros padres, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y creo que el llamado del Señor es tener mucha atención a que nosotros podamos enfocar a la raíz del problema. ¿Cuál es la raíz del problema? Esto. Y creo que en un nivel muy, muy avanzado, el Señor nos ha enseñado el valor de guardar el corazón. ¿Por qué? Porque ahí es donde está la raíz de todo el problema. Ahí es cuando un corazón se endurece, cuando un corazón deja de experimentar la gracia, el toque de la gracia salvadora, y es a razón de un corazón que se ha endurecido. De ahí todo, una pérdida de lo más valioso como es el amor, y ese es el amor ágape. Por eso creo que de ahí que nuestras decisiones deben ir acorde a lo que es la exhortación divina. Y esto como un preámbulo para no solamente introducir, sino llamar la atención a que ustedes puedan ver que si ustedes oyeren hoy su voz, está hablando de que eso es lo que le antecede al endurecimiento. No que Dios no hable o que Dios haya reservado darnos la palabra, sino más bien es rehusarse a hacer lo que Dios está pidiendo. Y en eso, pues la dirección de lo que es el endurecimiento es rehusarse realmente a lo que Dios está pidiendo. Es invertir en nuestra posición y a veces ya dictarnos, ¿verdad?, como amos, dictándole a nuestro Señor qué es lo que tiene que hacer. Ahí es cuando el Señor ya nos debe, y esa es una actitud muy irreverente, es una actitud que el Señor entonces aborrece, y podemos ver que encierra una batalla pero bien fuerte, en la cual Él va a pronunciar las últimas palabras en nuestra vida, como diciendo que nadie puede estar altercando con Dios. El llamado es el sometimiento. El llamado en ese tiempo es ver la implicación de lo que es un necio, ver la implicación de lo que es alguien que está tentando a Dios. Y eso me llamó fuertemente la atención, mis hermanos, en lo que es este pueblo que está descrito en el Salmo 95, que escuchaban la voz pero endurecían el corazón. Y esa palabra dice que tentaron a Dios. Y esa palabra que es tentar a Dios es someter a prueba una cosa, una persona, para conocer su carácter, su naturaleza. Muy peligroso.
porque la prueba tiene como propósito hacer que la persona pueda tropezar. Y entonces ahora pueda ver cómo el Señor nos llama al entendimiento, y que hoy nuevamente no es una palabra ni para hombres ni para mujeres, ni para jóvenes ni para ancianos, ni para niños ni para viejos. Es una palabra que va dirigida al corazón, es una palabra que va dirigida al alma. Y de ahí es que la manera como podemos ser sensibles al Señor solamente es por medio de lo que es estar muy atentos a la voz del Señor para, número uno es cuidar el corazón. Creo que la motivación cuando alguien estudia para saber más, cuando alguien viene a la iglesia y toma todas las notas porque ahora quiere demostrar que sabe más, esa es la motivación más incorrecta. Por eso lo primero que tiene que hacer es había preparado su corazón Esdras. ¿Y por qué escuchamos? Porque estamos preparando el corazón, no la mente. El corazón es el enfoque, ahí es donde la base de nuestras decisiones, ahí es lo que sí está de parte de nosotros. De nosotros, mis hermanos, está el endurecer, el poner el corazón como piedra. Y de ahí que la mayor apreciación para recibir la palabra es poder preparar el corazón, número uno. Después se requiere inquirir en la palabra del Señor, y todo eso tiene que ver con la parte de investigar, de adorar al Señor, pero después para cumplir y para enseñar esta palabra. Por lo tanto, el Señor nos ayude en esta hora. Oremos. Padre, por tu palabra, Señor, hoy bendita, ungida, y que nos sometemos a la autoridad máxima del reino como es la palabra. Hoy te queremos implorar, Señor, que nos des docilidad, que hoy prepares nuestro corazón para oír la palabra como lo hiciste con Lidia, que hoy abras nuestros ojos para poder mirarte, abre nuestros oídos para poder escucharte, enternece nuestro corazón, Señor. Y si hubiera ya alguna raíz, si hubiera endurecimiento, fiel es el Señor con su Santo Espíritu de traer sobre nosotros el fuego de lo alto y encendernos en una pasión, Señor, conforme a tu palabra, aunque sea un pábilo que humea, Señor, basta el soplo para que se encienda la llama. Esa es mi oración, Señor, para mi vida y para este pueblo y para todos los que escuchen esta palabra, a donde quiera que llegue, Señor. Enciende los corazones por tu palabra, por tu presencia. Te lo ruego en el nombre del Señor. Amén. Libro del Génesis, mis hermanos, en el capítulo 47. El Señor ha traído sobre mí en estos últimos años una apreciación acerca de ¿qué hora es? Tiempo, el tiempo. Y he visto en mi vida cómo los días se están acortando. No sé si ustedes se han dado cuenta, alguna apreciación científica, amén. Pero la verdad es que el tiempo está volando, y cuando veo mi vida y de lo que el Señor ha permitido y lo que Él está haciendo, puedo enfocarme en una palabra que para mí es muy desafiante y tiene que ver con una definición y una descripción de lo que es el tiempo. Algunos de ustedes ya tienen años en el Señor y con un llamado genuino, a lo mejor con un ungimiento. Y algunos de ustedes han estado también ya de tiempo escuchando que hay que servir al Señor y hay que entregarlo todo a Él. Pero en este tiempo que nosotros lo hemos escuchado es cuánto ha pasado de allá hasta hoy. Y el factor tiempo, mis hermanos, puede ser definido en las Escrituras de diferentes maneras, pero bajo una apreciación de la vida diaria, creo que sería todavía más provechoso encontrar la definición. Y en este caso, hablar de un personaje, un ícono del pueblo, de las Escrituras, del pueblo del Señor, Jacob. Y hablar de Jacob como toda su vida se desenvuelve, mis hermanos, desde lo que es
el vientre. Desde ahí entra en escena, ¿verdad?, como la mamá de ellos viene a buscar del Señor dirección. ¿Por qué? Porque si no, ella no sabe el propósito de la maternidad, entonces ¿para qué quiere la vida? Y entonces puedo ver cómo hablar desde el inicio, ¿verdad?, de su nacimiento, en el momento cuando Isaac, su papá, ora para que Rebeca, su mujer que era estéril, pudiera tener un hijo. Y entonces al ver que algo luchaba en su vientre, esta vino, hablando de Rebeca y hablando de una unión del Señor en el propósito, Isaac y Rebeca, y entonces ahora ver el fruto. Y de ahí esos mellizos que vienen en el vientre, Esaú, Jacob. Desde ahí usted pueda ver la manera como el Señor ha hablado acerca de esta vida. Pero en el capítulo 67, en el capítulo 47, encontramos a un hombre que ya pues está viejo, que ha encontrado también una razón para ya partir con el Señor, y que fue ver a su hijo que parecía que estaba muerto, en este caso José. Pero José viene a ser como un embajador, viene a ser como alguien que trabaja en migración y de pronto quiere hacer el cambio de residencia o los quiere hacer ciudadanos del imperio. Y entonces es como que prepara la vista, ¿verdad?, para que ahora 70 personas, dice el capítulo 46, que 70 personas pudieran salir de una tierra de hambre y pudieran entrar a donde estaba la provisión, y en este caso también el imperio, ¿verdad?, el gobierno, soberanamente el Señor, dándole a Faraón una posición sobre todos los reinos, sobre todas las naciones. Y ahora José viene a ser aquel que prepara la visa para que ahora vayan con Faraón, y sería la manera como nosotros tenemos experiencia, ¿verdad?, para ir a los Estados Unidos, que el consulado nos aprueba una visa, pero si no es hasta el momento que entramos ahí en la frontera, en la embajada, y entonces ellos nos dan un permiso para poder nosotros ir hacia adelante. Bueno, asimismo la parte de cómo José viene a gestionar, y ahora esas 70 personas van a entrar para ya residir en Egipto. Pero viene una parte muy esencial cuando encontramos la descripción de la vida de Jacob. Y ahí es donde encuentro el capítulo 47, de cómo ahora José los lleva ante el Faraón para que él apruebe si pueden quedarse ahí 70 personas con ganado y puedan estar en una tierra de Gosén que era muy fértil, y ahí pues apacentar sus ganados. Y ahora estos se encuentran gracia, escogen 5 hermanos, José, para que puedan ir a hablar con Faraón y les diera permiso de que pudieran ser pastores de ovejas ahí. Y bueno, encuentran tanta gracia que también Faraón les dice que si consideraba a José, tenía toda la administración del imperio, si consideraba que hubiera alguno de ellos capaces para ser mayorales del ganado mío. Eso es lo que dice el verso 6, y mire qué bendición. Pero ahora viene la parte cuando José tiene que introducir a su papá, ancianito ya. Y en el verso 7 ahí empiezo a leer, dice: también José introdujo a Jacob su padre y lo presentó delante de Faraón, un Dios hombre. ¿Por qué Dios hombre? Porque bajo lo que es el antecedente que encontramos de los faraones, ellos creían que eran dioses, infestados completamente por una actitud satánica. Pero en este caso, contrariedad en lo que es el tiempo, la vida, porque si fuera un faraón y él se hace llamar Dios, pues inmortalidad, pero choque, porque ahora encuentra a un viejito, ¿verdad?, encuentra a un Jacob. Pero aquí viene el contraste. ¿Por qué? Porque un hombre que cree que es Dios, faraón, y ahora se encuentra con un hijo del Señor, con un patriarca. Pero ahora nosotros encontramos la descripción de un hijo de Dios, un hijo del Señor, que nos deja ver realmente cómo apreciar la vida, el tiempo, y cómo es que se nos va, y cómo muchos de nosotros no estamos muy apercibidos. Otra vez el Señor me
me dejó estar en esta semana compartiendo en una agencia funeraria una vida que murió. Y bueno, pues ahí estuve compartiendo el evangelio con la familia, los amigos, y yo les decía a las niñas que estaba ahí, porque lamentablemente o favorablemente dejó 4 o 5 de familia esta madre que murió joven. El menor tiene 7 años, y pues chiquitas las muchachas, ¿verdad? Las hijas. Y les decía, ustedes no están pensando en morir. ¿Y por qué? Porque pues no, el morir es para los viejos o los enfermos. Pero que si hoy pudiéramos nosotros ver que la vida, mis hermanos, tiene que ser aprovechada. Y qué bendición que estén los jóvenes aquí. Porque cuando nosotros vemos este tema, lo vemos desde la percepción de lo que es un creyente, un hijo del Señor, y que en este tiempo ha madurado, y que el Señor, en el trato que le ha dado, puede enfocar cómo es que el Señor trató con esta vida. Y vea, aquí es donde capto la enseñanza. Sin ir a Eclesiastés, que es el que más nos habla del tiempo. Y dice aquí el verso 8, vean la entrevista, el verso 8. Y dijo Faraón a Jacob, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Verso 9, y aquí mucha atención. Y Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mi vida, de mi peregrinación, o sea, no soy de aquí, de mi peregrinación son 130 años. Y tengo subrayada la descripción del tiempo y de la vida. Pocos y malos. No sé cómo fue esta vida. Bueno, sí sé, pero al punto, ¿verdad?, de lo que relatan las Escrituras, pero al punto que él pueda definir ese peregrinaje como pocos y malos, han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días igual de su peregrinación. Y rápido hizo una consulta. Isaac vivió 180 años, su papá, y su abuelo 175 años, y él apenas con 130 años. Un faraón joven, y ahora poder ver 130 años, y que lo describe como pocos y malos. Si ahora son el 80 años los más robustos, y que bien estemos viendo una estadística, una tendencia que el hombre va a vivir hasta 100 años, cuando yo encuentro esta parte, pocos y malos, me doy cuenta, mis hermanos, cómo desaprovechó gran parte de su vida. ¿Y cómo lo encuentro? Engaños, tretas, haciendo de las suyas. Y no sé cuánto pasó desde el momento cuando él sale huyendo de su hermano Esaú de instrucción de su mamá, y que en ese momento pone una piedra como almohada, y de pronto tiene la visión de una escalera y ángeles descendiendo, y cuando despierta, es un lugar terrible y no es otra cosa que la presencia de Dios, y creer que ahí se rindió y que fue sometido y que conoció al Señor, nunca. Pero ahí tuvo la oportunidad de despreciar una visitación de Dios. Eso es lo que hay que considerar en esta vida. Porque ahora pasan capítulos enteros, y no voy a ir ahí, pero pasan capítulos enteros para que ahora él se quede solo. Cruzan un río, un lago, cruzan, y entonces ahora ¿quién se queda? Solo, y pelea con el ángel. Le quiebra la cadera, no puede moverse, no puede hacer nada, y entonces ahí se le cambia su naturaleza. Ahí tuvo el encuentro con Dios. También me hizo pensar en David, 15 años, 14 años matando a un gigante, 55 años bajo el pecado de adulterio, de asesinato, y diciendo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y factor tiempo, y ahí es donde nosotros creo que debemos entrar en la parte de redimir el tiempo. Mis hermanos, esta palabra tiene que ver con lo que es redimir el tiempo.
tiene que ver con la parte de la aplicación del WhatsApp, mis hermanos. Y pum, 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 pum. Ya ni siquiera Facebook, ya ni siquiera... no, estoy hablando de cuántos mensajes, cuántas cadenas y cuánto nosotros podemos ver en el factor de lo que es el tiempo. Vaya conmigo para Efesios capítulo 5, verso 15. Tiempo. Y si usted puede ver el tiempo, pero el tiempo está pasando, nos abandona y no regresa. Y cuando veo el sentido de urgencia en el Señor, de poder orientar al pueblo del Señor a lo que es redimir el tiempo, ahí es donde podemos ver un despertar del Espíritu de Dios. Y dice Efesios capítulo 5, verso 15, dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, y entonces subraye, no como necios, sino como sabios. ¿Y cómo es que puedo quitarme de la necedad y andar como sabio? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son pocos y son ¿qué? Malos. Porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. La pregunta que yo tengo para ustedes: ¿cómo se redime el tiempo? La pregunta que tengo para ustedes, mis hermanos, es: ¿cómo es que yo puedo ser diligente, aprovechar bien el tiempo? Y cómo saber enfocar realmente en lo que es la vida diaria. Y aquí es donde puedo ver, mis hermanos, aquí en este mismo verso, lo primero de todos, quiero que usted lo pueda ver, que para que nosotros podamos redimir el tiempo o aprovechar bien el tiempo, se necesita una cosa: entender la voluntad de Dios. Aquí lo dice. Lo dice, siendo entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. No hay otra manera en la cual un creyente pueda redimir el tiempo, si no es que ande conforme a la voluntad de Dios. Entender la voluntad, y yo puedo decirle soberana de Dios. Y aquí es donde nosotros podemos ver, bueno, pero dímelo más resumido, dime en qué radica realmente la voluntad del Señor. Porque su voluntad, imagínense, si usted va conmigo a Tesalonicenses capítulo 4, usted encontrará de una manera muy práctica de qué forma es que usted puede redimir el tiempo. Y estamos diciendo, número 1, conocer la voluntad de Dios. Cuando alguien entiende la voluntad de Dios, está redimiendo el tiempo. Y la voluntad del Señor, aquí de una manera más consolidada, podemos encontrarla en primera a Tesalonicenses capítulo 4, verso 1. Lo leo y dice así: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste, es importante, instrucción, una vida que fue instruida, que aprendiste de nosotros, como os conviene conducirnos y agradar a Dios, así abundéis más y más. ¿Cómo agradar a Dios en mi vida? Verso 2, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues, y aquí encontramos, la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Cómo ser entendidos y redimir el tiempo? Conociendo la voluntad de Dios. Ok, ¿qué quiere que yo haga? Santifícate. La santificación es la voluntad de Dios. Vuestra santificación, un corazón entregado a Dios. Un corazón dispuesto a Dios, una vida consagrada completamente a Dios, una vida al servicio de Dios, una vida separada para el Señor. Y entonces ahora sí produce también un contraste, porque aquí mismo dice, vea el contraste, la santificación de un pecado que es de los que traen más consecuencias. ¿Por qué? Que os apartéis de ¿qué? De fornicación. Pero aquí quiero que usted vea lo que dice Romanos capítulo 13 nuevamente, en base a lo que es redimir el tiempo. ¿Y para qué? Para que seamos entendidos de cuál sea la voluntad del Señor y en qué gastamos nuestro tiempo, en qué está pasando nuestra vida, qué es lo que está pasando, de qué manera ocupamos nuestra vida en lo que es la semana. Y ahora Romanos, mis hermanos, Romanos capítulo 13, y encuentro algo más acerca de lo que es
redimir el tiempo, conociendo la voluntad de Dios. Romanos capítulo 13 y dice en su verso 11, vea, aquí nos dirá para qué no hay tiempo. Y aquí nos dirá ni en qué no te metas. ¿Por qué? Porque bien que es bien sutil, mis hermanos, el enemigo, y pueda meternos en algo en el cual no es la voluntad del Señor. Pero aquí en el verso 11 dice, y esto conociendo el tiempo. ¿Y qué tiempo es? Que es ya hora de levantarnos del sueño. Y entonces ahora presenta la misma situación. Esto es preocupante porque tanto Romanos como Efesios, los dos presentan la misma carencia. Ahora, si estamos hablando de la iglesia del primer siglo, estamos hablando de los originales, estamos hablando de que esto estaba sucediendo ya. ¿Y qué era? Sueño. Y entonces no leí los versos que le anteceden a Efesios capítulo 4. Despiértate tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Levántate de entre los muertos. Que eso se le diga a la iglesia. No, eso es algo que debería de nosotros traer un impacto. Es decir, me estás diciendo que estoy dormido, me estás diciendo, Señor, que estoy muerto espiritualmente. Dice que ya es hora de levantarnos del sueño. Mis hermanos, no es tiempo para dormir, es tiempo para velar. Es un tiempo para conocer la voluntad de Dios, y es nuestra santificación. De esa manera se redime el tiempo. No hay tiempo para otra cosa. No hay tiempo para otra cosa. Sigan leyendo conmigo. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Verso 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente. ¿Cómo debemos de andar? Honestamente. No en qué, glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, verso 14, sino vestíos de el Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Ahí subráyelo, está pronunciado y nos dice qué es lo que no tengo que hacer. No proveer para los deseos de la carne. Mis hermanos, la santificación es parte esencial de este tiempo. La obra santificadora del pueblo del Señor está propiciada, dada por el Señor a nuestra vida. Pero en el hecho en el cual usted pueda construir un imperio, en el hecho en el cual usted quiera construir un reino, mis hermanos, se le pasará el tiempo. Y entonces poder ver que es para hoy, que no nos pase como a Jacob en su definición del tiempo, que él dijo son tiempos pocos y malos, sino más bien que podamos ser entendidos en la voluntad del Señor. Es imprescindible hablar acerca de lo que es el estrés. Es imprescindible, mis hermanos, en este tiempo hablar acerca de lo que es la angustia, la ansiedad. Pero vea de qué manera el Señor define ansiedad. Esto me impactó porque nuevamente viene en lo que dije al inicio. Si no es el tema de la rendición, si no es el tema del sometimiento, un tema actual en lo que es la iglesia del Señor, creo que nosotros vamos a desviarnos de la verdad. Será una desviación fuerte en este tiempo. ¿Por qué? Porque ahora acompáñeme para definir realmente lo que nos ocupa. Estoy ansioso, necesito, tú no sabes cómo vivo. Si usted supiera lo que está pasando. Todas esas expresiones, mis hermanos, las he aprendido primeramente de este corazón. Pero después en todo lo que escucho y poder ver, pues es que tenemos que trabajar. Es que tú no sabes, y cuando yo veo, yo no digo que nadie trabaje, yo no digo que no tengamos un tiempo de descanso, yo no digo, mis hermanos, que en la parte no procuremos un tiempo para lo que es el convivio, la alegría, el gozo. Lo que estoy diciendo es conocer la voluntad del Señor. Y ahora, vea lo que dice primera de Pedro, capítulo número 5. Y dice el verso, mis hermanos, verso 5, porque parece ser que no tengan ninguna conexión, pero para definir lo que es estrés, ansiedad, cuando alguien está angustiado, cuando alguien, mis hermanos, está muy, pero muy afanado en algo,
quiero que usted vea cómo esta es una manifestación clara de un corazón. Pero aquí, vea, capítulo 5 y dice el verso 5, Primera de Pedro: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Esto que lo escuchemos nosotros los papás, yo estoy entendiendo algo. Mis hijos deben estar expuestos a la autoridad. ¿De quién? Del Señor. Pero también de vidas aquí, con grado de madurez y con grado de entendimiento espiritual. Cuando digo aquí es en la iglesia del Señor. Entonces, qué error de los papás cuando a veces dicen: no, usted no le diga nada a nadie. Por eso, no, aquí dice diferente. Los jóvenes deben estar sometidos a los ancianos, al presbiterio de la iglesia. Eso es lo que dice aquí. ¿Y por qué lo dice? Vea, y todos sumisos unos a otros, amén, en el temor reverente, unos a otros. Hermano, te quiero decir algo, amén, dime qué, hermano. No es que mira, he notado esto. Gracias, hermano, gracias, qué bendición. Estoy viendo que velas por mí, estoy viendo que te preocupas, me has estado observando. Qué hermoso cuando alguien puede tener ese sentir de sometimiento. Oye, te quiero decir algo, hija, te quiero decir algo, ten cuidado con esto, mira esto, yo estoy viendo esto, no. Amén, gracias a Dios. Esto es lo que dice andar en la voluntad del Señor, redimir el tiempo. Vea, ¿qué más dice? Y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Y entonces viene el principio satánico, la soberbia. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y entonces ahora, tanto para jóvenes como para mujeres, para toda la iglesia, para toda la grey, el llamado es humillaos. ¿Y por qué humillaos? Vea lo que dice. Toma el tema de la sumisión, porque está hablando de enaltecimiento, de soberbia. Pero eso que tiene que ver con ansiedad, o que mi vida está muy ocupada en los afanes de esta vida. Y que si tuvieras, duermo 5 horas, ¿verdad? Y trabajo 17 horas, trabajo 13 horas diarias. Si tú supieras, tengo 2 trabajos, el fin de semana. Y todo eso, mis hermanos, lo digo para la gloria del Señor, que tenga cuidado. ¿Por qué? Porque todo esto es una manifestación de una cosa soberbia. No, yo soy muy trabajador. No. Aquí dice otra cosa. ¿Qué dice? Verso 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere necesario, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Ansiedad es sinónimo de soberbia. Ansiedad es una manifestación de orgullo. Ansiedad es, mis hermanos, un sinónimo de exaltación, escrituralmente hablando. Claro que esto nunca lo encontrarán en un diccionario, es la palabra del Señor. Pero está hablando que alguien que está ansioso, que alguien que está de alguna manera afanado, ansiedad. Tú no sabes lo que está pasando conmigo. El Señor sí sabe. Y cuando Él relaciona la soberbia y está diciendo: humíllate bajo la poderosa mano del Señor. ¿Por qué? Porque estás ansioso. Porque si tú no echas la ansiedad sobre Él, entonces estás diciéndome algo. Estás centrado en tu orgullo. Estás afanado en las cosas que tú quieres. Estás muy preocupado por tu ropa. Estás muy preocupado por tu vida, por tu relación. No estás entendiendo el camino de la cruz. Y entonces, cuando no colocamos un asunto en el Señor, en ese momento nosotros nos estamos abandonando de su provisión. Estamos diciendo: yo lo puedo hacer y tú no. Por eso, cuando alguien cheque, esto es un problema fuerte en la iglesia. Este es un problema delicado en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque redimir el tiempo tiene que ver con saber la voluntad del Señor. Mis hermanos, no como necios, sino como sabios. Otra vez vaya a Efesios capítulo 4, que es donde estamos partiendo. Efesios, saber la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor es vuestra santificación. Nada me ha impactado más que el testimonio del pastor Raúl. Eso me lo comentó de años atrás.
Dice en su testimonio que cuando él recibió al Señor, pasó poco tiempo para recibir el llamado del Señor, servirle tiempo completo. Y dice que siendo él un joven, vino y el pastor anunció que se iba a dedicar al ministerio. Había un hombre viejo allá y le dijo: ven, muchacho, ven, te felicito. Yo también recibí el llamamiento del Señor joven, pero le dije: Señor, déjame nomás terminar mi estudio y te voy a servir. Terminé mi estudio y le dije: Señor, déjame nomás me caso y te voy a servir. Vinieron los hijos: Señor, déjame nomás construir una casa para mis hijos y te voy a servir. Crecieron los hijos: Señor, déjame solamente darles estudio y yo te voy a servir. Estoy pensionado, viejo y cansado, no puedo servir más al Señor. Eso ha impactado mi corazón. Lo he guardado por años. Y yo puedo entender, mis hermanos, como la manera como Dios nos ha llamado, pero redimir el tiempo es una situación muy fuerte en este tiempo. Que nuestra vida dependiera del tiempo, ¿verdad? Que nos pagaran con tiempo y poder ver cuánto te queda de vida. Sí, eso lo vi, ¿verdad? Eso lo vi en un lugar. Pero capta la atención, ¿por qué? Porque en eso nos deja ver que el factor tiempo, dice Efesios capítulo 4, y vean, Efesios capítulo 4, es lo mismo que he dicho para un joven. No le encuentro sentido a una preparación, mis hermanos, de 25 años, desde el kindergarten hasta licenciatura, pero todavía más, una maestría, algo más, un doctorado, 25 años de preparación para que luego ese joven tenga el mejor trabajo, se ocupe todo el día, esté pensando en las cosas que puede obtener y todo lo que tiene en la cuenta, y es cristiano y no tiene tiempo para el Señor. No te olvides del Señor. No, si Él me ha dado todo. No encuentro sentido a la vida cuando alguien está fuera de la voluntad del Señor. No le encuentro sentido, mis hermanos, a la parte de que haber gastado tanto tiempo a una instrucción para que luego venga el llamado del Señor: deja todo lo que tienes y sígueme, vende todo lo que tienes. Pero ya cuando tenemos tanto y estamos arraigados, ¿cómo quieres que me vaya de aquí? No puedo. Pedro, Waldo, un avivador, 300 años antes de la Reforma, rico, y sarcásticamente un día fue con el obispo. Estoy hablando de la iglesia del primer siglo, bueno, ya no, de la iglesia medieval, de la Edad Media. Y este hombre millonario, de ahí salieron los waldenses, un pueblo del Señor amado, que en el tiempo de mayor oscurantismo en la historia de la iglesia, ahí dio paso a la iglesia sana del Señor. Mientras que el poder papal está en todo su enfoque, el Señor estaba reservando un remanente, los waldenses, léanlo. Pero este hombre rico, y sabe una cosa, un día fue con el cura y le dijo: oye, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? El otro sarcásticamente y burlándose le dijo: vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sigue al Señor. No, este creía que le iba a dar toda la herencia al papado, a la iglesia, y él lo tomó en serio y dijo: así es. Lo que no contaba el papado es que este hombre iba a ser entendido en la voluntad del Señor, y empezó a despojarse de todo, ayudar a los pobres. De ahí sale una generación, los pobres de Lyon. Y usted puede ver cómo eso ahora fue mal visto hasta el momento que empiezan a perseguirlo a él. Terminó en la pobreza, se hizo pobre para que otros fueran enriquecidos. Y cuando yo veo la parte del pueblo cristiano, mis hermanos, es morir. Otra vez va a salir con el tema de la muerte, dar la vida. ¿Por qué? Escuchen, mire, aquí como una apreciación hermosa. Efesios capítulo 5, le dije 4, pero es 5, verso 15, es el texto que ya hemos mirado. ¿Y qué dice? Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como qué, hermanos, necios. Salmo capítulo 14. Si alguien no conoce la voluntad de Dios, su andar es como necio.
Y aquí el Salmo 14 dice algo, mis hermanos, que también no dejo de admirar las Escrituras, no dejo de estar en el deleite más que el oro purificado en las Escrituras. ¿Por qué? No andéis como necios. Y quiero decirle cómo es esto. Salmo 14, verso 1. Dijo el necio en su corazón: no hay Dios. No confunda necio con ateo. No, es diferente. Un necio no es un ateo. Un necio, la palabra en el original, ¿sabe cuál es para necio? Naval. Naval. La vida diaria, la vida práctica. No andéis como Nabal. Segundo libro de Samuel, capítulo 25. Dos características tenía Nabal. Bueno, muchas, pero voy a resaltar solamente dos. Anoté mal, es primera de Samuel, mis hermanos. Primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 25. No andéis como Nabal. Y cuando yo encuentro esta definición, necio no es un ateo, es un hombre, escuche, villano. Consulte esta palabra, es un hombre insensato, perverso, loco, ruin, villano. Nabal tiene una connotación y es una afrenta, es alguien que deshonra, es alguien que debilita, es alguien que marchita. No redimir el tiempo y andar como Nabal, mis hermanos, es algo que tenga que tener cuidado. ¿Por qué? Necio, Nabal, en el original. Y ahora, primer libro de Samuel, capítulo 25, dice el verso 3, qué contraste. ¿Y cuánto debe pagar una mujer entendida cuando se casa por la motivación incorrecta? ¿Cuánto tiene que pagar una mujer sabia como Abigail por casarse con un hombre necio? ¿Y por qué lo digo? Porque en el verso 24 va con David y le dice: sea sobre mí el pecado. Claro, eligió mal, no aceptó la provisión de Dios, no decidió bien en su corazón. Y aquí, verso 3 del capítulo 25. Y aquel hombre se llamaba Nabal y su mujer Abigail era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras y era cristiano. Claro que sí. Si era cristiano, era del linaje de Caleb. ¿Dónde está Caleb? Aquel, mis hermanos, que junto con Josué y Caleb, pero héroes completamente en el tiempo de Moisés. Y sabe una cosa, era un creyente. Pero ¿qué es un necio? Escuche, un necio es alguien que no se somete a la voluntad de Dios. Un necio es alguien que tiene características, mis hermanos, como dice aquí misma la misma palabra. ¿Qué dice? Verso 4, y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre y decirle así, sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tiene. Riquísimo este hombre. Y entonces encontramos, mis hermanos, la primera característica de andar como Nabal. ¿Sabe una cosa? No sabe hospedar. No, nunca iba a decir: oye, te invito a la casa. Mis hermanos, no podría. Un hombre necio como Nabal no se le da el hospedaje. No puede recibir a nadie en casa. No puede dar comida. No puede dar para los demás. No deja entrar a nadie a su casa. Ese es Nabal. Eso es vivir como necio. Y vea lo que dice el verso 9. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas esas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. Verso 11.
he de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Este no sabía hospedar. Andar como necio, mis hermanos, es vivir para uno mismo. No da. Pero algo más que entendemos de Nabal es que desprecia a los justos, desprecia a los hombres entendidos, desprecia al creyente. Andar como necio, esta es la mayor evidencia de Nabal. No se somete a la autoridad del reino. No se sometía a la autoridad que Dios le había dado a este hombre. Y de ahí es donde nosotros podemos entender la voluntad del Señor. ¿Sabe dónde es cuando entendemos la voluntad del Señor? Pero al pie de la letra. Isaías, en su capítulo 7. Aquí es donde pasamos de la salvación al casamiento. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que aquí empieza la fidelidad en el creyente. Una de las cosas que me ha impactado demasiado en las Escrituras ha sido conocerlo a través de sus nombres. Su palabra dice que ha engrandecido su nombre y su palabra por sobre todas las cosas. Eso quiere decir que en la manera como el Señor se está revelando en nuestra vida, nosotros lo vamos conociendo. El nombre denota naturaleza. Y aquí cuando llegamos a este punto, mis hermanos, es cuando sucede algo excepcional en el creyente. Porque todos comenzamos conociendo al Señor como Jesús, el Salvador del mundo, como aquel que da la salvación eterna, como aquel, mis hermanos, que trae la salvación eterna. ¿Por qué? Porque redimir el tiempo tiene que ver con conocerle a Él, conocer la voluntad de Él, conocer realmente de qué manera el Señor está tratando con el creyente. ¿Y cómo empezamos todos? Recibe la salvación. Él perdona tus pecados. El Señor quiere darte la salvación eterna. Señor, ven a mi corazón. Ven, Jesús, a mi vida. En ese momento recibimos la salvación. Pero inmediatamente, si no escuchamos la pronunciación de este nombre, entonces no entra la parte de lo que es el conocimiento de Él, la voluntad. ¿Y qué nombre es? Vea lo que dice Isaías capítulo 7 y dice el verso 14. Esta es la señal del tiempo del Señor. Acuérdense que los tiempos son definidos por señales. Y ahora entendemos que aquí hay una señal. ¿Y cuál es la señal? Dice, verso 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, llamará su nombre, ¿qué? Emmanuel. ¿Y qué es Emmanuel? Dios con nosotros. Mire, después de la salvación de que encontramos por el nombre de Jesús, viene Emmanuel. Y cuando alguien conoce a Emmanuel como el Dios con nosotros, vive conmigo, está dentro de mí. Ahí es donde viene la unión. Ahí es donde viene el casamiento. Ahí es donde viene el poder de poder multiplicar y bendecir a otros. ¿Por qué? Porque la simiente ya ha concebido. Porque ahora sé que alguien habita en mí. Porque Emmanuel, Dios con nosotros. Y entonces nunca voy a aquel que habita en este cuerpo, en este templo espiritual, llevar este templo y hacerlo que se pueda juntar con una prostituta, como dice Pablo. Él habita en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Y ahora cuando nosotros encontramos a Emmanuel, Dios con nosotros, ahí viene, mis hermanos, en el creyente el casamiento. Ahí viene lo que es el vivir con Él. Vivimos en una relación permanente. Y entonces, a la manera de un matrimonio, la permanencia y la fidelidad es esperada dentro de lo que es esta relación. Porque Él me dio la salvación, amén. Pero ahora viene Emmanuel, Dios con nosotros. Él vive con nosotros, está en nosotros, va a todos lados, mis hermanos. Y entonces Emmanuel, cuando es entendido, mis hermanos, y cuando Él vive en nosotros, siempre les digo en casa, acuérdense que alguien vive en esta casa. Acuérdense que alguien vive en esta casa. Acuérdense que hay un huésped en esta casa. Quizás no he sido tan preciso porque Dios no habita en templos hechos de mano, en casas. Estoy tratando de influir el temor de Dios en mis hijos.
en nosotros, mi esposa y yo. Pero cuando entendamos que esta casa espiritual, aquí vive alguien, no sé si pueda ser de estos miembros y presentarlos con una ramera. Y aquí es donde viene la fidelidad, aquí es donde viene el vivir en la voluntad del Señor, aquí es donde podemos ser llamados a su señorío. Vea el sinónimo, lo encontramos en Hechos, en su capítulo 11, es un pasaje paralelo, en lo que tiene que ver concepción, en lo que tiene que ver permanencia y fidelidad. Hechos en su capítulo 11, y vean, verso 22, mis hermanos amados, redimir el tiempo es conocer la voluntad del Señor. Redimir el tiempo es conocerlo a Él. Hechos, en su capítulo 11, verso 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Verso 23. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Esta palabra es la misma que pronunciamos, fidelidad en el matrimonio. Estamos hablando de lo que es cuando Él manifiesta nuestra vida, mis hermanos, su voluntad. Entonces sabemos que Él es el Señor, vive con nosotros. Hay casamiento, tenemos una comunión íntima. Aquí se desarrolla lo que es la parte, mis hermanos, de un encuentro con Él. Primer libro de Samuel, capítulo 24, verso 1. David entendió la voluntad del Señor en lo que hacía. David entendió la voluntad del Señor en su vida diaria. Mis hermanos, si pudiera transmitir la palabra de una manera tan práctica, dando ejemplos como Nabal, un necio, y que se centraba en despreciar la autoridad, despreciar a los justos, no sabía hospedar, era ruin, era malo. Y ahora poder ver el contraste, un hombre que entendió la voluntad del Señor y que en todos sus eventos, en toda su vida diaria, redimir el tiempo. Aquí en el verso 1 dice lo siguiente: cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres, imagínense 3,000 contra uno, 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: el tiempo, este es el día. David, tienes que entender el tiempo. Y eso era: ¿qué hora es? ¿Qué día es? Y vea cómo enfoca completamente el tiempo. Pero David había aprendido la voluntad del Señor. Y vea lo que dice el verso 4: he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David calladamente, cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Temor reverente. ¿Cómo es que, imagínense, ni siquiera su vida, sino ahora un trozo del manto? Y con eso tuvo para que fuera conmovido. El temor reverente. ¿Cuál era el tiempo? El tiempo era hacer la voluntad de Dios. Para los hombres de David era matarlo, a su enemigo, pero para David era temer a Dios. Cuando encontramos el temor reverente, cuando sabemos qué hacer, mis hermanos, en lo que es nuestra vida. Quiero terminar hablándole acerca de algo que no entendemos, pero que hay que precisarlo bien, y es lo que dice Eclesiastés capítulo 7, verso 14. Entender el tiempo. El Señor traiga sobre nosotros entendimiento.
Ahora voy a Eclesiastés en su capítulo 7 y voy a leer el verso 14. 7:14. Lo he grabado de memoria. No sabe cómo el Señor ha traído sobre mí precisión para entender la voluntad del Señor en los tiempos. Y ahora me gustaría que usted pudiera ver junto conmigo en el verso 14. Tiempo. Le antecede algo que dice que el hombre no entiende la obra de Dios. Dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra del Señor. Pero ahora vaya aquí al verso 14, dice: en el día del bien, ¿goza de qué? Del bien. Y en el día de la adversidad, considera. Y entonces, voluntad de Dios, soberanía. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Y ahora dejemos de ver a David, y ahora dejemos de ver, mis hermanos, a Nabal, y ahora podamos centrarnos en ver aquel que aprovechó el tiempo completamente. Aquel que le bastó 33 años, mis hermanos, para cumplir la voluntad del Señor. Es decir, que el mayor ejemplo que nosotros tenemos de redimir el tiempo lo encontramos en nuestro Señor Jesucristo. En 33 años, rendido completamente a la voluntad de Dios. En 33 años, al final dijo: consumado es. Al final dijo, para que se cumpliese la palabra: tengo sed. Y aquí, ejemplo máximo. El tiempo, mis hermanos, que se tiene que considerar. Hablar, Dios ha hecho ambos tiempos, y cuando nosotros todo va bueno, pues entonces qué bien, ¿verdad? Regocijarnos, estar siempre, pues de alguna manera, con la sonrisa bien esbozada, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con el tiempo bueno. Pero ahora, ¿qué si alguien de nosotros estuviera pasando por un tiempo de adversidad? Y el Señor dice: considera. ¿Cuántos de ustedes viven en tiempo de adversidad? ¿Cuántos de ustedes en este momento pueden ubicarlo realmente? Pero que usted quiera salirse por la tangente, pero la verdad, yo vivo en tiempo de aflicción. La verdad que me he identificado con el tema del sufrimiento más que siempre. La verdad, mis hermanos, es de que he aprendido a manejar el estrés. Estoy aprendiendo, por la gracia del Señor, a manejar la ansiedad, sabiendo que ansiedad es un sinónimo de soberbia, de altivez, de exaltación. Y entonces, que el Señor haga su voluntad. Tantos cambios que quisiera hacer en la misión cristiana, tantos cambios que quisiera hacer, pero lo que he expresado hoy por el Espíritu de Dios en esta oración y es: por el sometimiento a tu voluntad, esperamos tu obra. Esperamos tu obra, Señor. Quisiera que tuviéramos otro lugar. Quisiera que no hubiera ninguna silla vacía. Quisiera que quisiéramos. Pero cuando alguien acepta la voluntad del Señor y considera y dice: Señor, tu voluntad por sobre todas las cosas. En eso quiero terminar, y quiero invitarle que usted considere qué es lo que necesitamos en este tiempo. ¿Qué necesitamos en este tiempo? Job capítulo 23, verso 10. Job capítulo 23, verso 10. Veamos a nuestro Señor Jesucristo. Pero nos está llevando a Job, alguno puede pensar. Veamos a nuestro Señor Jesucristo. Job capítulo 23. Y este es el testimonio de un hombre que está en lo máximo, en el punto más fuerte o más bajo, conforme la perspectiva que vemos. Pero es el tiempo más difícil. Es el tiempo que él reconoce la voluntad del Señor. Usted no sabe cuánto he sido bendecido por el capítulo 23 de Job. Es un hombre que está en un continuo descontento. El verso 2 habla de que hoy otra vez. Es como cuando alguien se levanta y otra vez hoy. Otra vez ir a trabajar hoy. Alguno puede decir. Pero ayer capté el sentir del dolor. Ayer fuimos a orar, hermana Rocío.
Y ahí sí se expresa bien el dolor. Ahí es una maestra esa muchacha de lo que es el sufrimiento. Esclerosis múltiple. Y dolor. ¿Quién ha captado en nosotros el dolor, mis hermanos? Bueno, Job está en su punto más difícil y él llega a algo. Conoce la voluntad del Señor. Verso 10. Mas él conoce mi camino. No leo todo, pero no encuentra a Dios, Job. No encuentra la razón. Señor, ¿qué quieres que haga? Que de hecho fue algo muy bonito el testimonio de ayer. Si yo le digo, ¿qué quieres? Pero tú dime, ¿qué quieres que yo haga? Como para salir de esta, dime, ¿qué quieres que yo haga? Voluntad de Dios. Está expresando de una manera fuerte la voluntad. El dolor nos lleva a la voluntad del Señor. Cuando alguien pasa por el dolor, mis hermanos, y está pasando por el tiempo de la adversidad, considere, porque es un tiempo en el cual Dios está tan cercano. Dios está, no hay momento más cercano que el dolor cuando una persona está afligida. Por eso ansiedad, quítate, yo hago todo. No, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Mira que no tengo, mira que me duele, mira que esto, mira que lo otro. Que vayamos al Señor y que no nos quejemos entre nosotros. Mi causa está delante del Señor, amén. Como diciendo, un siervo no se queja. Aquí nadie sabrá qué está pasando conmigo. Mi Señor sabe. No le cuentes tus problemas a nadie. Ve con el Señor. Es que necesito un consejero. Ve con el Señor. Que necesito alguien que me aconseje. Ve con el Señor. Mis hermanos líderes espirituales, no tomen el lugar de Dios. No tomen el lugar del Señor. Si alguien se acerca y usted cree que es no, mira, te voy a decir qué vas a hacer. Se va a equivocar. Lo que usted tiene que decir, Dios te va a dar la respuesta. Si vienen con usted, remítalos al Señor y dígale, ve con el Señor, yo no te puedo decir nada. Yo no puedo meterme contigo. Es una buena manera de tener enemigos. Cuando aconsejamos, no cometan ese error, mis hermanos. Pero dígame usted con claridad, ¿qué tengo que hacer? Para aprenderlo, 20 años mis hermanos han pasado para decir, ándale, pues se trataba de eso. Y en este caso, poder entender la soberanía del Señor, conoce al Señor. Conocer la voluntad del Señor es conocer su soberanía. Redimir el tiempo es conocerle a Él, la voluntad de Él. Y dice el verso 10, mas Él conoce mi camino, me probará, y ahora vea, me probará y saldré como ¿qué? Como oro. El camino de mayor revelación es el sufrimiento. El camino de mayor revelación del Señor es cuando Él nos prueba. El camino de mayor revelación del Señor es cuando en la vida diaria atendemos, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué está pasando conmigo, Señor? Tú conoces mi vida, dime qué está pasando. Aquí se tiene una convicción fuerte. ¿Y cuál es la convicción? Vamos a desmenuzar el verso. ¿Cuál es la convicción que tiene Job? ¿Cuál es la convicción que tiene el creyente? Dios conoce mi camino. Esa es la convicción. Dios me conoce tal cual. Dios sabe lo que está pasando conmigo. Número 2. También encontramos aquí una revelación. En el verso 10, me probará. ¿Y qué? El oro no soy yo. El oro no soy yo. Yo soy barro. Yo soy horno de tierra. Yo soy un vaso frágil. Yo no soy oro, realeza, divinidad. Y entonces vea lo que está haciendo el Señor en la vida diaria. Y más cuando uno enferma, más cuando uno sufre, más cuando uno es traicionado. Aleluya. Porque hay algo que se está revelando. El Señor se va a revelar a nosotros. Saldré como oro. Y aquí cuando Él me haya probado, quedará solamente Él. Cuando Él me haya probado, solamente será. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? La pregunta clave, mis hermanos, para todo esto es si realmente nosotros estamos entendiendo el tiempo que vivimos.
Y de aquí es cuando usted y yo podamos venir delante del Señor y decirle: Señor, ¿qué hacer? Santiago capítulo 5, verso 11. Santiago capítulo 5, verso 11. Redimir el tiempo. La voluntad del Señor, mis hermanos. Capítulo 5, verso 11. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. En el tiempo de la adversidad considera. No, estoy seguro que usted tiene que ir con alguien que ore por usted y que lo sane inmediatamente. Usted tiene que ir con un consejero que le diga cómo solucionar el problema. Aquí dice diferente, es alguien que vive, alguien que entiende qué Dios está haciendo en su vida. No un aval necio que piense que se está comiendo el mundo y mira cuánto tengo. No, verso 11. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? Subraye paciencia. Paciencia. Me gusta cómo maneja Dan. El teniente Dan. Y las hermanas, ¿verdad? Nuestras esposas. No, dale. Paciencia. Me hubieran puesto a Celerino, ¿verdad? No a Neftalí. Pero en mi vida en Cristo me identifico, mis hermanos, o quiero identificarme con lo que es la definición de paciencia. Un significado de paciencia es permanecer abajo y padecer. Paciencia. Humillamos pues bajo la poderosa mano de Jehová. No sé si alcance la cámara, pero estoy haciendo así. Humillados pues bajo la poderosa mano, sometimiento, y no bajo los pies, porque solamente los enemigos están recibiendo así, aplastados por lo que es el Señor, ¿verdad? Satanás en breve, el Señor en breve aplastará a Satanás debajo de vuestros pies. Estoy hablando la posición que solamente entendió Juan. De todos los discípulos, Juan fue el único que entendió la posición correcta. Era sometido, era recostado bajo el pecho, diciendo: tú eres la cabeza y yo voy a estar aquí abajo. La única manera de conocer la voluntad del Señor es conocerlo en su soberanía, bajo lo que es el sometimiento, mis hermanos. Y esta palabra lo capta completamente. Job nos enseña a ver cómo en ese trato: Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Él se somete al Señor. No quiso salirse de ese plan perfecto de Dios. No quiso buscar la pastilla mágica para ser sanado. No quiso buscar la oración eficaz para ser sanado interiormente. No fue al curso de sanidad interior, de liberación, para en ese momento clavar los pecados en una cruz y decir: soy libre. No. Pacientemente soportó todo el proceso. Yo no sé si toda nuestra vida vaya a ser así, pero en lo personal yo me identifico con este trato. Y con este trato yo puedo decirle: yes. De hecho, estaba escuchando el canto, mis hermanos, un canto, un CD que compró Sophie, de himnos country. Y ese canto dice: pero luego en lugar de una cruz, mi corona el Señor me dará. Eso captó mi atención, mis hermanos, sinceramente le digo. Y llegará un momento en el cual yo, hastiado de la cruz, y decir: quítate la cruz, ya quiero la corona. Y me vino un pensamiento que creo que fue el Señor, y decir: ¿y qué si no queremos dejar la corona? Perdón, ¿qué si no queremos dejar la cruz? ¿Qué si hemos aprendido tanto el camino de la cruz que decimos: Señor, la corona está bien, pero la corona es para ti, Señor. A mí déjame esto.
que ahí es donde nosotros encontramos el sentir de Cristo. ¿Sabe lo que hizo Job? Él, con paciencia, esa palabra, si hay un estudiante de la Biblia hoy, fuerte, está hablando que es una palabra en su definición, pero un significado bien profundo. Está diciendo permanecer abajo y padecer, un sometimiento, es decir, vamos adelante. Y entonces en la crisis funciona muy bien, porque cuando yo recibí esta palabra perdí un avión de Sao Paulo a Curitiba, ahora que fui a Brasil. Perdí un avión y entonces el lenguaje, carga, las conexiones allá no son como las de nosotros, ¿verdad? Allá es otro tipo de conexión, de esa que del 110 estoy hablando, ¿verdad? Cargar el celular, no, ya no. ¿Qué hago? Llamar. No traigo reales, ¿verdad? $100 llevaba. ¿Qué hago, Señor? Y vino esa palabra: sométete, sométete, sométete al Señor, padece con paciencia. Y en toda esa angustia, ¿qué va a pasar? En toda esa angustia, quizás alguien diga, qué frágil el pastor, pero para mí representó un trato del Señor. Y entonces entendí, paciencia. ¿Qué es lo que más puede pasar? Porque me quedé dormido aquí. ¿Qué más lo que puede pasar? Y entonces entiendo, mis hermanos, que la parte del sufrimiento debe ser la presión, la prueba. El Señor quiere que nosotros podamos tener esta actitud. Termino, lo leo. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Aleluya. Qué fácil es perder la voluntad del Señor en la vida diaria. Qué fácil es salirte con la tuya, mis hermanos, mi hermano. Pero yo les invito para que hoy podamos caer en sumisión, mis hermanos. Y vean, desde el inicio hasta el final, Job capítulo 1. La voluntad del Señor es nuestra santificación. No entiendo a mis hermanas que lloran delante de todos. No las entiendo. No lo hagan. Ve a llorar con el Señor. Ve a llorar con el Señor. Mis hermanos, vayan a poner sus quejas delante del Señor. Pongamos nuestra ansiedad sobre Él. Él tiene cuidado de nosotros. Someternos al Señor. Satanás en tiempos buenos se rebeló contra Dios. Los creyentes se les manda que en los tiempos de dolor se sometan al Señor. Job capítulo 1 dice el verso 20. Entonces Job se levantó, rasgó su manto y rasuró su cabeza. Y vean lo que hizo. Sometimiento. Eso es. Cayó en el suelo pacientemente, mis hermanos. No sé si usted vea todo lo que implicaba rasurarse la cabeza. Tomó el tiempo necesario. Y luego se postra en tierra. ¿Y qué hace? Y adoró. Y entonces en medio del sufrimiento podemos decir nosotros: bendito sea el Señor. Amén. Bendito sea el Señor. Es triste cuando nos paramos aquí y vemos gente que se está durmiendo, muy cansados, mucho afán, mucho trabajo. Usted supiera cuánto trabajo. Me estaba durmiendo. Y luego oradores, la sección amarilla para dormir a todos, ¿verdad? Pero Dios permita que nosotros, mis hermanos, podamos ser entendidos en el tiempo que debemos de andar. Despiertos.
adorando al Señor. Yo les invito para que hoy podamos venir delante del Señor y decir: Señor, enséñame a redimir el tiempo. Amén. Bendito Señor, bajo el reconocimiento, Señor, de tu palabra que nos ha dicho que somos más que vencedores, entonces me someto a tu mano poderosa. Decido pacientemente soportar el tiempo del dolor, el tiempo en el cual, Señor, como Jacob lo dijo al definir su vida, pocos y malos. Señor, el llamado que tú nos has dado a los creyentes bajo la fe en tu nombre es responder adorando siempre tu nombre. Si estoy ganando, adoro. Si estoy perdiendo, adoro tu nombre. Decimos: bendito sea el nombre de Jehová. Bendito sea el nombre del Señor. Permite, Señor, que no seamos desenfocados de este tiempo que vivimos. Permite, Señor, que en este tiempo podamos, Señor, en medio de todo lo que es la vida, el afán, poder nosotros reverenciar tu nombre, voltearnos a ti, reconocer, Señor, nuestro sometimiento a tu voluntad soberana y nunca olvidar, Señor, que tiene que haber en nosotros una convicción, y la convicción es de que tú conoces nuestro camino. Y también, Señor, esperamos con mucho, pero con mucho anhelo, que la revelación, Señor, en nuestras vidas sea de ese oro, que sabemos, Señor, que aquel que es el tesoro, en el momento cuando somos probados, Señor, cuando estamos en el momento de la prueba, la promesa es que saldré como oro. Es decir, que cuando tú nos hayas probado, entonces quedarás solamente tú. Encomiendo esta iglesia a tu voluntad soberana. Encomiendo esta iglesia a redimir el tiempo. Encomiendo nuestras vidas, Señor, a lo que es conocer la voluntad tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.